Bueno, allí ya la carta para los ancianos. Después llega una carta para la congregación y ahí a la pobre congregación ya se le da el anuncio de que ya tienen que empezar, pues no a aplanar las calles, porque siguen metidos en sus casas, en reuniones virtuales, pero sí tienen que andar invitando por sus medios digitales, con sus costos, haciendo las invitaciones ya para la conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente el día 14 del mes de Nisan, en el calendario judío, y no en el día jueves de la Semana Santa, que en nuestro calendario gregoriano se conmemora. Es que ellos son especiales, esos señores, que nos expliquen entonces cómo sacaron 1914 en base a qué calendario. Ahí queda esa duda para cualquier testigo que les quiera predicar sus doctrinas absurdas. A petición de una suscriptora del canal, le quiero compartir, me pidió que le compartiera el video uno de los videos donde el señor Stephen Lett, que hace unos gestos muy graciosos, parece payaso de circo, es que en cuerpo una marioneta, el pobre, quiere ver cómo es que él habla, cómo es que dice su famoso trabalengua, una cosa absurda, el discurso. Yo estaba activa todavía cuando lo oigo y eso me cayó de patada en el cielo de la boca. Vamos a oírlo. Aquí está. Vamos a poner en pantalla completa. Hace unos meses, la mayoría de nosotros tal vez ni siquiera había escuchado la palabra coronavirus. Pero ahora, términos como coronavirus o COVID-19 se han convertido en parte del vocabulario de todos los días. Ante esta pandemia de alcance mundial, nuestras vidas se han visto alteradas de formas que jamás hubiéramos podido imaginar. Y es muy triste decir que en muy poco tiempo, esta enfermedad ya se ha cobrado la vida de miles de personas. Sabemos que están preocupados por nuestros hermanos, sobre todo por aquellos que viven en los países que se han visto más afectados por esta enfermedad. En este informe, escucharemos a algunos hermanos que supervisan nuestra obra en Corea del Sur, Italia y Estados Unidos. Ellos nos dirán cómo se encuentran nuestros hermanos y qué medidas están tomando para ayudar a aquellos que se enfrentan a esta crisis sanitaria. Pero antes de escucharlos, permítanme dirigirme a ustedes con unas palabras. Sin duda alguna, el avance de esta enfermedad nos causa mucha angustia, pero la verdad es que no nos sorprende que una enfermedad como esta tenga al mundo de rodillas, esta crisis sanitaria. Pero antes de escucharlos, permítanme dirigirme a ustedes. No les sorprende que ya pasara eso. Y entonces ya lo sabía, pues. ¿Y por qué no ayudaron a la gente? ¿Por qué no ayudaron a la gente? Viejo zángano chancho. Con unas palabras. Sin duda alguna, el avance de esta enfermedad nos causa mucha angustia. Pero la verdad es que no nos sorprende que una enfermedad como esta tenga al mundo de rodillas. Según Lucas 21:11, Jesús dejó bien claro que las epidemias serían parte de la señal de los últimos días
Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se habla del cabalgar del cuarto jinete, se usa la expresión plaga mortal. Así que lo que ocurre a nuestro alrededor demuestra más claramente que nunca que estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Sí, en la parte final de los últimos días. Pronto llegará el último día de los últimos días. Demuestra más claramente que nunca que estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Sí, en la parte final de los últimos días. Pronto llegará el último día de los últimos días. Ahora bien, aunque la situación es grave, los hijos de Jehová no tenemos por qué ser presa del pánico. Isaías 30:15 nos explica. Bueno, ahí está los gestos de este señor psicodélico que mezcla una cosa con la otra. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús que les dijera cuál iba a ser la señal que está registrada en Mateo 24 y en la que él mencionó, se refiere a la destrucción de Jerusalén. Él está diciendo que se acercaba el sistema final de los judíos. Sabemos que cuando en el año 70 el emperador Tito Vespasiano finalmente fue quien ya rodeó a Jerusalén y la doblegó. Cayeron. Después vino el emperador Claudio y con eso fue el fin de los judíos. Los tuvieron que expatriar porque muchas revueltas vivían haciendo. Una de ellas fue la famosa Masada, que hay películas sobre esa situación. Eran insoportables los judíos, con ese su sistema de víboras que tenían de los líderes religiosos fariseos y los saduceos matándose, que me parece que son los testigos de Jehová, criticando a las otras religiones, y hacían esa matancina, y los peores eran los fariseos, que esos son los testigos de Jehová de la modernidad. Entonces, se referían a eso, ya estaban llegando ellos a su fin. Y les dijeron, corran, cuando miren a Jerusalén rodeada, sepan que su fin ha llegado. A eso se refería, no se refería al fin del mundo. Y él salta a Apocalipsis a mencionar el jinete que según él representa las enfermedades. Bueno, ahí ese tema. Quería compartirles yo otra de las chanchaditas de esta religión que ya hacía tiempo quería hacerlo. De mucha información hay, mucha. ¿Por qué? Verdad y transparencia. Por si acaso le ven en inglés es el sitio Truth, de verdad en inglés, and transparency.org, verdad y transparencia. Responsabilidad religiosa a través del periodismo de impacto.
Este sitio a mí me gustó porque fue considerado como uno de los que da a conocer las partes oscuras de las religiones. Aquí resalta a los mormones que se le conoce como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, reportando 38.7 mil millones de dólares en tenencias en el mercado de valores. Tenencia, teneduría, la cuestión de contabilidad de valores en Estados Unidos. Esta se dedica a ver esas cosas. Ustedes pueden registrarse. Este sitio, este periodismo fue demandado por la Watchtower y lo obligó a ellos y también a los rusos cuando ellos empezaron a hacer sus vídeos en contra del sistema de los rusos porque prohibieron la religión de los testigos de Jehová. Los rusos subieron todos los vídeos que tenían como prueba y vinieron, como empezaron a reclamar derechos de autores, entonces ellos se vieron obligados a quitar de sus servidores toda la información que tenía. Esta noticia que está aquí es del 7 de marzo de 2020 de la Iglesia Mormona, que yo les he hablado un poco, que el líder de esta religión, John Smith, se llamaba Moroni, de ahí viene la palabra mormón, que supuestamente el ángel Gabriel le reveló otros libros a este señor, y las jovencitas dentro de esa religión toditas se casan con él. Él está muerto ya, pero cuando ellas se mueran, van para el cielo allá a hacer cochinaditas con el señor Smith. Y les había hablado que ellos se bautizan por los muertos. Si usted tiene un familiar que no es mormón, y usted se hace mormón y se bautiza, usted se puede bautizar por su familiar que no es mormón, que ya está muerto, y entonces así salva a su familiar. Entonces aquí está lo de testigos de Jehová, con los famosos Félix que se llama, que le llamaron a esta noticia. Aquí hablan, mire, los más cochinos en cuanto a dinero y a los abusos sexuales fueron estos los testigos de Jehová y los mormones. Participaciones públicas ligadas a los mormones, cerca de 35 mil millones. Se descubren inversiones de capital de riesgo en empresas farmacéuticas y tecnológicas. Les hablé de la Herbalife. Fueron demandados en España por tramposos con su dale medicamento para adelgazar y qué sé yo. Documentos judiciales muestran que los líderes mormones locales no informaron la fabricación de pornografía infantil después de la confesión. Esta noticia es del 24 de julio de 2019. Fabricación de pornografía infantil. Miren manos de quienes están nuestros niños, nuestros jóvenes, en manos de gente perversa, en el nombre de Dios, haciendo estas cosas. Los testigos de Jehová revisan los procedimientos de proselitismo en respuesta a la normativa de la Unión Europea. Esto es bastante fuerte. Pueden tomar nota del sitio Verdad y Transparencia, en inglés. Truth, T-R-U-T-H-A-N-D, Transparency. En vez de poner transparencia con I latina, ponen Y y listo, y después .org. Testigos de Jehová, desde el 20 de julio de 2020. Este sitio fue demandado y ellos están pidiendo ayuda porque no pueden afrontar solos las demandas. Todo por haber denunciado las cochinadas de
de esta organización. Ayude a la verdad y la transparencia a defender la libertad de prensa de la censura religiosa. Yo estoy muy de acuerdo con esto, que haya un periodismo serio que se encargue de denunciar estas cosas y que pueda ser censurada todo tipo de organización que cometa estas prácticas nocivas, nefastas, perjudiciales, principalmente a personas inocentes como los niños. Los vídeos de la convención, cuando habla de convención se refiere a las asambleas de los testigos de Jehová de 2019 se publicaron nuevamente después de una solicitud de eliminación exitosa. Décadas de cartas dirigidas a los líderes testigos de Jehová en Brasil y Portugal, ahora publicadas en línea. 6 de mayo de 2019. Vamos a ver esta. La verdad y la transparencia se resuelven con Watchtower. Vamos a ver aquí, porque aquí tenía el traductor de San Google. San Google, no me dejes. Entonces aquí habla sobre el equipo, quiénes son. A finales de abril de 2020, Watchtower, la organización gobernante de los testigos de Jehová, presentó una demanda contra Verdad y Transparencia por infracción de derechos de autor. Money, 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 siempre quieren dinero. Jehová no les ayuda, no les ayudó en estos tiempos del virus, no les protegió los salones. ¿Qué le pasa a Jehová? ¿Está dormido? ¿Por qué no escuchó a esta gente? Ahora las pobres cabras, perdón, las otras ovejas van a tener que pagar los platos rotos por usted, Jehová. No, Jehová, no sea injusto. Por las otras ovejas. Entonces, sigamos con la noticia. Tengo un poco ya más la voz, vamos a hacer el esfuerzo. Después de obtener asesoría legal, anunciamos nuestra intención de pelear la demanda sobre la base de la primera enmienda. Es con gran dificultad que anunciamos que nuestros esfuerzos de recaudación de fondos se han quedado cortos y nos vimos obligados a resolver la demanda. Como se puede ver en la documentación presentada públicamente ante el tribunal, las siguientes fueron la base del acuerdo de conciliación a cambio de que se abandone el caso. Verdad y Transparencia eliminaría todos los documentos propiedad de Watchtower de todos nuestros sitios web. Ahí sí, para eso son buenos. No que deberían de aprovechar que esta gente conozca la verdad mediante sus publicaciones brillantes, divinas, inspiradas por Espíritu Santo. No que se dedican a pelear. Pero vean, en las congregaciones se dan unos pleitos tan sucios, pero tan cochinos, que uno dice, mejor estoy fuera y no estoy dentro, porque allá afuera ya se sabe que todo lo que pasa, que uno no anda con la Biblia debajo del brazo, pero allí es una cochinada. Recuerdo el caso de una muchacha de una familia de la costa caribe nicaragüense, de aquí de mi congregación. Ellas vinieron a vivir aquí. Ella tenía un carro y se lo vendió a una hermana de congregación bajo acuerdo de confianza. Solo firmaron un documento entre ambas y el carro se lo vendió en $3,000. Ella lo quería para dar de prima y comprarse otro auto, otro carro, otro automóvil.
resulta que no volvió a ver a la mentada hermana. Se dio cuenta que tras andarla taloneando, como decimos en Nicaragua, tras andar detrás de ella, se dio cuenta de que había cambiado de congregación. La va a buscar a la otra congregación en los días en que se reunía y le dice que sí, que le va a pagar. ¿Y qué pasó después? Ni los reales, ni el carro, ni la amorosa hermana. Y ahí quedó. Y la pobre muchacha, que está joven, se quedó, puso el caso ante los ancianos, pero como no había testigos, no pueden hacer nada. Y es que para cometer un robo necesitamos testigos. Y si yo ando con otro, es mi cómplice, no me va a servir de testigo, no me va a denunciar. Entonces, dejó de asistir a la congregación. Ella solo yo la miraba de vez en cuando en la conmemoración, pero esa es una de las cochinaditas. Otra de las cochinaditas fue para el año 2018, comenzando 2018, una hermana de aquí de la congregación le vendió el carro a plazos a la hija, no testigo de Jehová, de una hermana de congregación. Y viene esta sanganada que pasa en el país de disturbios políticos en el 2018. La hija se ve imposibilitada de darle la cuota mensual porque le vendió el carro a plazos. Se vio imposibilitada de darle la cuota mensual. Y que hizo la hermana cuando ella le explica, mire que me bajaron el salario, y eso se dio en muchas empresas privadas del país, se les bajó el salario a un 40%, a esa crueldad. Entonces, lógicamente, ya no tenía ella de dónde agarrar. Y esa hermana que vendió el carro se mostró implacable. No la perdonó y no la perdonó. Y la pobre mujer se tuvo que ir a engalanar con tarjetas de crédito para poder estarle pagando la cuota a la señora. Y como aún así no cubría, porque sabemos todos de que deuda sobre deuda no soluciona mucho, aún así, ¿qué pasó después? Le vuelven a bajar el salario y de ganar una buena cantidad, esta mujer quedó ganando 4.500 córdobas para pagar una cuota de $200 por un carro. Entonces, sucede de que la otra hermana, la que le vendió el carro, le dice, mira, me vas a pagar esta deuda en el banco me está cobrando y no me espera. Y la cuota en el banco que había que dar era más alta. Por ejemplo, lo que ella tenía que dar en el banco era, un ejemplo, $300. Pero lo que la muchacha tenía que pagarle por el carro mensualmente eran $200. Le trasladó la deuda a ella. Y de ahí se acabó la amistad, los besitos, abrazos, besos de Judas, les llamaba yo. Y la total que la familia como les dijera, la muchacha, o sea, la mamá de la hija que compró el carro, toda su familia, la familia de esa mamá de esa muchacha compradora del carro, no quiere saber nada de los testigos de Jehová por el comportamiento grosero, implacable que mostró esa señora. Entonces, como yo les he dicho en otros videos,
si los líderes son hipócritas, los líderes son mentirosos, los líderes son ladrones. Las ovejitas también son iguales. Y eso me recuerda algo que escribió Rubén Darío en uno de sus famosos ensayos llamado ¿Por qué? Cuando hace un contraste entre los pobres y los ricos. Y le dice, mire, usted le dice, tanta señorita rica vestida con cara de porcelana, vestida con seda y encaje. Y no pueden parir. Y en cambio, la hija del pobre lleva en su vientre la maldición de la fecundidad. En los hombres, el crimen y el alcoholismo. Y en las mujeres, así la madre, así la hija, así la manta que las cobija. Entonces, esta última expresión, así la madre, así la hija, así la manta que las cobija, así igualito sucede con esta organización. Sus líderes cínicos, desvergonzados, crueles, sus ovejitas son iguales. Hay algunos que sí son verdaderas ovejas, pero son contados con mis dedos de la mano y me sobran dedos. Sigamos. Verdad y Transparencia y sus fundadores, Ryan McKnight y Ethan Gregory Dodge, nunca volverán a publicar material protegido por derechos de autor propiedad de Watchtower. Verdad y Transparencia pagará a Watchtower un total de $15,000 en daños. ¿Por qué no se lo dejaron en Jehová? Cuando los hermanos van con estos conflictos, ¿sabe qué le dicen a uno? Órele a Jehová, déjelo en las manos de Jehová, pase por alto la injusticia. Eso le dicen y uno sale pateado, dañado por el otro hermano abusivo que le está haciendo el daño y no se acude a las autoridades, no hay nada. Pero para encubrir a los pedófilos, a los escándalos sexuales, para eso sí, ellos no le oran a Jehová. Lo esconden y listo. La reputación de Jehová no se debe de dañar. El resultado es absolutamente agonizante y ha sido una carga emocional, mental y física para nosotros, ya que va en contra de nuestros valores fundamentales. Además, es lógico, yo estoy de acuerdo de que son sus valores fundamentales porque están haciendo una censura sobre el abuso que hacen las religiones. Y los que hemos estado en alguna que otra religión hemos pasado por eso. Por eso es que no tienen ya credibilidad. Además, no se nos escapa la ironía de que no hemos podido decir nada públicamente hasta ahora, causando una tremenda frustración a nuestros seguidores. Simplemente no teníamos la libertad de hacerlo mientras se negociaba el arreglo, lo que se sumó al estrés y la agonía de la situación. Agradecemos profundamente la generosidad de nuestros seguidores que nos ayudaron a recaudar más de $13,000 para librar esta batalla legal. Pero como se indica en nuestro comunicado de prensa original, de manera realista no podríamos luchar contra esto con menos de $40,000. Implacables, como la hermana que les puse de ejemplo, que eso no se debería llamar hermana, como esa víbora. El resultado de no cumplir con este objetivo fue que tuvimos que entablar negociaciones para llegar a un acuerdo con la Watchtower que cuenta con una financiación extraordinaria, la séptima fortuna del mundo. La mayoría de los fondos recaudados se utilizaron para pagarle a nuestro abogado por la representación durante el proceso de liquidación, que hasta ahora asciende a $10,000. Estas discusiones pueden ser largas y la representación no es barata. Para ser claros, Verdad y Transparencia sostiene que no violamos ninguno de los derechos de autor de Watchtower. Sin embargo, sin los fondos para presentar nuestros argumentos en la corte, no tuvimos más remedio que llegar a un acuerdo. Y yo he dicho y lo vuelvo a decir,
la Watchtower no es propietaria exclusiva de las publicaciones, de toda la información que produce, porque no ha salido del dinero de sus dirigentes, es del dinero de todos aquellos que fuimos testigos de Jehová, de los que lo son actualmente y de los que serán a futuro. No tiene propiedad exclusiva. Y yo en mis vídeos siempre envío ese comentario a YouTube para que lo sepa. No me voy a cansar de hacerlo. Actualización. El comunicado de prensa original no indicó la cantidad exacta pagada por la representación. Se ha actualizado para reflejar en consecuencia. Si apreció esta historia, suscríbase a continuación para recibir nuestras últimas historias directamente en su bandeja de entrada cada semana. Yo me suscribí. Si ustedes quieren hacerlo, ustedes solo pongan el sitio Verdad y Transparencia, en inglés todo junto. Y yo en la caja de descripción del vídeo, ahí yo voy a poner el sitio. Porque son tantas las chanchadas que uno se queda mudo, es la verdad. Vamos a ver otra vez a San Google que nos traduzca para que lo vean en español. ¿Qué pasa? Vamos a bajar un poco. Y es que no dejan de aprovechar la parte final del último día de los últimos días. Vamos a volver a cargarlo para que lo puedan apreciar. Me lo traduzca al español para que lo podamos leer. Verdadytransparencia.org. Décadas de cartas dirigidas a los líderes testigos de Jehová en Brasil y Portugal, ahora publicada en línea. Ahí tenemos para darnos gusto con la secta cochina. El pasado domingo 5 de mayo de 2019, Verdad y Transparencia publicó cientos de cartas escritas en portugués por los máximos líderes de los testigos de Jehová. La gran mayoría de las cartas, que datan desde 1970, están dirigidas y destinadas solo a los ojos de quienes poseen el título de anciano. Eso es verdad, como les acabo de presentar la carta de anciano. Cada congregación de los testigos de Jehová está dirigida por un cuerpo de ancianos, que está compuesto por 6 a 8 hombres. Un hecho vital que la Watchtower, la organización gobernante, envíe cartas a cada cuerpo de ancianos para dictar, reiterar o aclarar políticas. Bueno, estas cartas son dirigidas a sus líderes sobre temas delicados que podrían tener un efecto negativo en sus electores religiosos. Quizás la dirección más controvertida se produjo el 1 de agosto de 2016. Es una carta titulada Proteger a los menores del abuso. Después dice Don Davis Plain que es mentira.
Se instruyó a los ancianos a llamar al departamento legal de Watchtower inmediatamente después de enterarse de las acusaciones de abuso sexual infantil, en lugar de a la policía. No se los dice solo la abuelita youtuber, sino que también lo está diciendo este sitio, que es un sitio estadounidense. Los testigos de Jehová tienen un historial de no denunciar el abuso y la negligencia infantil. En enero de 2018, Verdad y Transparencia publicó una serie de 33 cartas entre un grupo de ancianos de Massachusetts y Wattower sobre el abuso sexual de 3 niñas a manos de otro miembro de la congregación. Las niñas en manos de los lobos. Los ancianos nunca informaron de los casos a la policía. Sí, porque la Watchtower es Dios. Una confusión que les he hablado. La Watchtower es Jehová, la organización es Jehová, la lealtad no es a Jehová, esa es la organización. Y esa confusión que ellos son los consumidores de achachís. Bueno, achachís, para que sepan, es una palabra de las lenguas sumerias. Dicen que los asirios consumían la marihuana, la achís, y cuando la consumían, ya bien alucinando ellos, agarraban a varones y a mujeres, y las colgaban de los pies y empezaban como que si estaban jugando, ¡plá!, a volarle las cabezas cuando se ponían a consumir eso. Entonces les decían los achachís, significaban los consumidores de achís, y de ahí vino la palabra asesinos, los achachís, los asesinos. Búsquenlo, no me creían a mí. Pues ellos consumen achachís, perdón, y confunden a Dios con la Watchtower y no llaman a la policía. Ya miran que tienen un historial de no denunciar el abuso y la negligencia infantil. En otras religiones, el conocimiento de políticas que de otro modo estarían ocultas a menudo ha empoderado a sus miembros para actuar. En noviembre de 2015, el New York Times informó que miles de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días renunciaron a su membresía al enterarse de que los hijos de padres LGBTQ no podían ser bautizados en la fe. Desde entonces, la Iglesia ha rescindido la política. Muchas de estas mismas cartas se pusieron rápidamente a disposición en inglés días después de que se entregaran a los ancianos. Esta es la primera vez que están disponibles para los testigos de Jehová en Brasil y Portugal en su lengua materna. Bien hecho. Aplaudimos estos hechos. Un depredador sexual no puede andar suelto sin que sepamos. La sociedad debe estar protegida, principalmente los niños y las mujeres. También se publica el manual para ancianos, que es el pastoreo en el rebaño, en portugués, cuya versión en inglés fue publicada por Verdad y Transparencia en febrero de 2019. Se puede acceder a todas estas cartas aquí y aquí. El manual para ancianos para los testigos de Jehová que residen en Brasil está aquí, y para los de Portugal aquí. También se han publicado recientemente los discursos dados por los líderes de los testigos de Jehová en portugués, que estaban originalmente en evitejw.org. Esto es en inglés avoid, de evitar. Entonces, sí, miren qué importante. Si nosotros le damos aquí, miramos, vamos a ver las cartas. Quedan al descubierto y ustedes también tendrán acceso a esa información de las cartas. Eso no quiere la corrupta secta que nosotros sepamos. Que sepan sus ovejitas. Miren, y te han removido. Por lo que leímos. Vamos a ver.
El artículo ha sido eliminado por la exigencia que les hizo la Watchtower, derechos de autor, todo eso. Bueno. Que la verdad los haga libres y que el diablo los perdone, porque entre brothers, entre compañeros, se pueden perdonar. Entre diablo y demonios se perdonan. Pero entre Dios, ¿qué comunidad puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunidad puede haber entre Dios y Satanás? Ninguna. Y como ellos adoran al diablo, a Satanás, a las mentiras, pues que se inclinen ante el diablo y que el diablo los perdone. Hasta pronto. Hasta el próximo vídeo de la canción Mene Mene Tekel Upharsin. Decía la escritura en la pared: fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falso. La historia de Daniel cuando se lo llevaron cautivo a Babilonia. Él era un príncipe, estaba joven, muy erudito, muy educado, y él le reveló el sueño a Nabucodonosor, una escritura que escribía en la pared. Decía Mene Mene Tekel Upharsin, y significaba: fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falso. Y él leyó el significado: tu reino fue puesto en balanza y fuiste hallado con falta, y será entregado a los, ya sabemos a quién, a los persas, a Ciro. No, saben que los babilonios estaban en una sola pachanga, estaban bebiendo en los vasos de oro del templo del rey Salomón. Después que ellos habían invadido Jerusalén, se llevaron todos los tesoros del templo, entre ellos los vasos sagrados, que eran unos vasos de oro, y ahí empezaron a beber. Cuando ya estaban bien lucas, bien hasta las cachas, los ejércitos de Ciro desviaron las aguas del Tigris y el Éufrates, porque la ciudad de Babilonia tenía doble muralla, y además de eso tenía fosas o fosos, y ellos aprovecharon de desviar las aguas y pudieron entrar, y los agarraron a todos bien a Teleje, bien piquinjuki, y ahí fue donde se cumplió lo que le dijo Daniel: fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falso, y tu reino va a ser entregado en manos de los persas. Entonces, esto le va a pasar a esta organización oprobiosa. Mene Mene Tekel Upharsin. Decía la escritura en la pared: en balanza fuiste puesto y fuiste hallado falso. En balanza fuiste puesto y fuiste hallado falso. Hasta la próxima. Y si les gustó, díganme. Adiós.